Buenas chicos, bienvenidos otra vez a mi canal, bienvenidos al tercer episodio de esta saga. Hoy vamos a hablar de los macronutrientes, ¿vale? En el episodio anterior ya os hablé de todas las cosas que deberíais saber básicas sobre las calorías, el balance energético, cómo medir ciertas cosas. Y bueno, sin más dilación os presento el tema de hoy. Van a ser los macronutrientes, que se dividen en grasas, en hidratos de carbono o carbohidratos y en proteínas. Comenzaremos con estas últimas, ya que en mi caso, para mí, son las más importantes. Ya veréis un poquito el porqué, os voy a explicar todo de cada macro, el qué son, para qué sirven, cantidades y cómo introducirlas de manera más habitual a nuestra dieta y por qué. Así que sin más preámbulo, comenzamos con las proteínas. Vale chicos, las proteínas son macromoléculas formadas por aminoácidos. Hay dos tipos de aminoácidos, los esenciales y los no esenciales. A continuación os dejaré una lista de cuáles son los esenciales y los no esenciales. No los voy a decir aquí todos porque es tontería, así que os lo dejaré por aquí para que podáis pinchar y si queréis indagar un poco más, indagáis. Al final esto es para nutrición básica, solo que sepáis que hay dos tipos porque unos, es decir, los no esenciales, los fabrica el propio cuerpo, nuestro propio organismo, y los esenciales los tenemos que conseguir de forma autónoma nosotros, es decir, comiendo ciertos alimentos que poseen esos aminoácidos. Por último, que sepáis un dato, que los esenciales son 9, ¿vale? Luego hay esenciales y no esenciales, unos más importantes que otros, pero bueno, para algo básico no os hace falta saber más de momento. Una vez que hemos visto qué son, os voy a explicar cuál es su función, es decir, qué hacen en nuestro organismo. La función principal es la reparación y construcción de células, es decir, reparan y construyen nuestros tejidos, nuestra musculatura. Entonces, si explico esto es porque aparte de esa función principal hay algunos casos en los que la proteína se usa para glucosa, pero no me voy a meter en estos temas porque prefiero que os quedéis con lo que es lo principal. En las clases que son más avanzadas explicaré por qué y cuándo se produce esta función de la proteína en nuestro organismo. En resumen, a nivel deportivo, las proteínas nos ayudan tanto a la recuperación muscular como a preservar dicha masa muscular o bien a crear o ayudar, mejor dicho, a crear esa masa muscular. Una vez que hemos visto qué función desempeñan en nuestro organismo, vamos a pasar al siguiente punto, que es la cantidad y para qué personas es tal cantidad. Antes de nada, quiero informaros que su valor nutricional al final es de 4 calorías. Os voy a comentar también los grupos a los que me voy a referir en cuanto a la cantidad. El grupo sedentario, que cuantos menos seáis sedentarios mejor, cuanta más actividad física realicéis mejor, ya sea con vuestros colegas, vosotros solos, el deporte que prefiráis, pero realizarla es súper importante para nosotros, tanto a nivel físico como a nivel mental. Para este tipo de población lo que recomiendo es un mínimo de 0,8 gramos por kilogramo de peso, es decir, si pesas 100 kilos, por ejemplo, lo mínimo que te recomendaría consumir sería 80 gramos, ¿vale? Y el máximo, tampoco de forma excesiva, no llegaría jamás con un sedentario a los 3 gramos por kilogramo de peso, lo veo una estupidez. Siempre estoy respaldado por evidencia científica, como siempre, como ya os expliqué, os dejaré todos los estudios de todo lo que saco de estas informaciones, de todos los vídeos. En todos los vídeos vais a tener todos los estudios y el por qué, ¿vale? Entonces, lo máximo que recomendaría yo a una persona sedentaria sería 1,5, 1,6 a lo sumo. ¿Por qué? Al no tener un daño en las células, al no tener actividad física, que siempre vamos a intentar que la haga, pero si por lo que sea no la hace, lo mejor, lo más óptimo no sería superar esa cantidad debido a que el cuerpo no la va a absorber. Seguimos con la estética o
culturismo natural, vale. ¿Por qué lo llamo así? Al final, para mí el culturismo natural es sacar la máxima masa muscular posible con el grado de definición más extremo, por así decirlo, pero al final el culturismo natural no tiene por qué ser solo en competición y toda persona que vaya al gimnasio con fines estéticos al final está realizando culturismo natural. Para este tipo de personas, al final lo mínimo que recomendaría sería 1,6, 1,8, me quedaría en el 1,6 de mínimo y de máximo un 2,2, 2,6 si estáis en definición. Ya explicaré por qué en una etapa consumiría unas calorías y en otra etapa otra. Para eso vais a tener vídeos más adelante, más en el futuro, respecto a cómo hacer una dieta, los tips, etc. Así que me quedaría eso, en 1,6, 2,2, 2,6, más o menos. Seguimos con deportes. Con deportes me refiero a gente que al final practique un deporte que no sea gimnasio, pero tampoco a alto rendimiento, ¿vale? Hablaría pues de un chaval que juega al fútbol, alguien que practique tenis, que practique voleibol, etc. Aunque haré un vídeo más adelante explicando todos los deportes, yo me quedaría con, igual que en la estética y en el culturismo natural, con 1,5, 1,6 de mínimo y de máximo 2,2. ¿Por qué? Excepto los días de partido o los días de competición, los días de entrenamiento exigente o de doble entrenamiento, de fuerza y de ese deporte en concreto, que deberíamos elevar un poco más las proteínas debido a que el daño muscular es mucho más alto. Continuamos con el culturismo, en este caso es el culturismo con golosinas, ¿vale? He puesto un asterisco porque ya sabéis que YouTube todo eso lo capa, entonces vamos a dejarlo como que es ese culturismo, ¿vale? Entonces aquí al usar ciertas chucherías sabéis que la síntesis proteica de tu cuerpo, de tu organismo, es mucho más alta, entonces elevaría la dosis hasta los 3 gramos fácilmente, incluso 4 en gente súper pesada, porque el cuerpo lo asimila todo. El resto, que no somos superhéroes, por así decirlo, no lo vamos a absorber, entonces sería una tontería. Sin embargo, ellos sí. También, aunque no lo he puesto, los deportes de alta competición en todos los extremos siempre van a usar el uso de chucherías. Me he centrado en el culturismo porque es visualmente el que más se ve. Pero aunque no sea estético, los atletas de alto nivel usan esas chucherías para aumentar su rendimiento exponencialmente. Y para acabar, y lo más importante, es la individualización. ¿Por qué? Porque hay personas que por lo que sea pueden absorber más, absorben menos. Por eso los rangos tan amplios, no tiene nada que ver tomar 1,6 que 2,5. Y sin embargo pueden ser dos personas aparentemente normales, iguales, etcétera, pero su organismo, su modo de vida le hace asimilar a uno más, a uno menos. Por eso siempre principio de individualización. Si por lo que sea vosotros no lo sabéis, tenéis dos opciones: probarlo, o bien, que es lo que yo recomiendo, acudir a un profesional de la nutrición, de la salud, alguien que sea competente para poder llevarte esa nutrición. Dando por finalizado las cantidades que necesita cada grupo social, vamos a ver dónde se encuentra este tipo de macronutriente. Es decir, no solo el alimento que solo lleva proteínas, sino que su mayor composición al final es de proteínas, ¿vale? Se encuentra en animales, en vegetales y ya principalmente en animales como por ejemplo el pollo, el pavo, los huevos, el cerdo, los pescados, etc. Y en vegetales como por ejemplo los guisantes, la soja, la quinoa, las legumbres y muchos alimentos más. También lo podemos encontrar en trazas de otros alimentos, es decir, por ejemplo, el cacahuete tiene mucha proteína, pero ¿qué pasa? También tiene muchas grasas y bastantes hidratos. Entonces, yo no lo consideraría como que es una fuente de proteína vegetal. Solo considero
aquellas fuentes principales como alimentos proteicos. Ya visto dónde se encuentra este tipo de macronutriente, vamos a ir al nivel biológico, es decir, ¿cuál es mejor? En esto los estudios son muy claros. La proteína animal es muy superior a la vegetal. ¿Por qué? Es más completa en cuanto a aminograma, es decir, tiene muchos más aminoácidos esenciales que la proteína vegetal, que carece de algunos de ellos. Por lo tanto, la proteína animal es mucho más completa. Para acabar las proteínas, voy a pasar a decir si es perjudicial o no el consumo de proteínas. Según los estudios realizados, en los rangos que he dado anteriormente, nunca va a ser perjudicial. Es más, si no consumimos esas recomendaciones mínimas, lo más probable es que haya una degradación tanto en nuestro tejido muscular como en nuestro tejido orgánico. Si nos excedemos de esas cantidades, lo más probable es que haya un daño tanto a nivel renal como en nuestro hígado. Hay un estudio realizado en 2004 que fue hecho a atletas, a gente que buscaba precisamente lo que hemos comentado antes de estética, deportes, etcétera, que llegaban a consumir 2,5 y otro grupo de 3 gramos por kilo de peso y se demostró que no era perjudicial para nuestra salud. Por lo tanto, yo os aconsejaría que os guiaseis por las recomendaciones que os he comentado